Estimado padre de familia, personal directivo, maestros y maestras, muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Rafael de Río Labarte, director general de San Ignacio de Recalde, y de todo el equipo directivo, nuestras subdirectoras de Coloring Dreams. Cumpliendo con nuestro programa de Escuela para Padres, hoy tenemos un tema sumamente importante: primeros auxilios en casa. Para las palabras de bienvenida estarán a cargo de nuestra subdirectora del nivel de educación inicial, Alicia Vargas Montesa. Miss Alicia, su micrófono. Oh, se me fue un poquito. Señores padres de familia, directivos, docentes todos, muy buenas tardes. Nuestro saludo grato y fraterno. Continuando con el desarrollo de las actividades del presente año 2020, en el binomio Escuela y Familia, en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a la doctora Gladys Bernuy Moreno, médico ocupacional de la Vicepresidencia de Talento y Cultura, Grupo Educativo San Ignacio de Loyola, con el tema Primeros Auxilios en Casa, que nos brindará en detalle los procedimientos de atender a nuestros niños ante la presencia de un accidente y poder actuar con el cuidado y apremio ante un accidente antes de la llegada de un profesional médico. Asimismo, reforzamos el compromiso de familia y escuela por una educación integral y de excelencia. Gracias. Muchas gracias, Miss Alicia. Bien, sin más preámbulo, entonces, presentamos a nuestra expositora, la doctora Gladys Bernuy Moreno, con el tema Primeros Auxilios en Casa. Bienvenida, doctora Gladys. ¿Qué tal, Andrés? Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes este tema. Voy a compartir la presentación en un momentito. ¿Me confirman, por favor, que se puede ver la pantalla? ¿Sí? Sí, doctora, adelante. Muchas gracias. Ok, entonces, en este caso, los primeros auxilios en casa, lo primero que vamos a tratar es, este es nuestro pequeño temario, tal vez les va a parecer un poquito amplio, vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico para que tal vez ustedes puedan entender algunos tipos de conceptos, algunos tipos de lesiones, algo que pueda pasar como eventualidad en casa, Dios no quiera, pero también saber qué debemos de hacer y cómo debemos de actuar. Primero hay que definir qué cosa es un primer auxilio. Y esto, como bien lo dijo la Miss Liliana, es la ayuda básica, eso que se da antes de que llegue la atención médica. ¿Sí? Es esta ayuda básica necesaria que se otorga a alguna persona que haya sufrido algún evento, llámese accidente, llámese enfermedad, antes de la llegada de un profesional de salud. Llámese un médico, llámese un bombero, ¿sí? O una enfermera, por ejemplo, que también pueden apoyarnos para la atención de salud. Pero luego de esto hay que dividir qué cosa es una urgencia y qué cosa es una emergencia. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces nosotros tenemos alguna molestia y pensamos que es una emergencia médica. Y acudimos a la emergencia y llega un colega de mi colega y les dice, esto no es una emergencia, esto es una urgencia. Así que puede regresar mañana o le dan una pastilla, puede regresar mañana a atenderse por consultorio. Entonces, hay que definir bien qué cosa es esto. Una urgencia es aquella condición que no amenaza la vida y de manera inmediata, que no compromete la vida. Por ejemplo, un dolor de muela puede ser algo demasiado doloroso, demasiado incómodo, que nos produce mucha molestia, pero no va a comprometer nuestra vida. Entonces, sí, es una urgencia. No llega a comprometer nuestra vida como lo es una emergencia, en la cual sí se puede comprometer nuestra vida y que obviamente esto ocurre de manera abrupta,
de manera rápida y que puede, además de afectarnos la vida, si no es la vida directamente, podernos traer con secuelas o secuelas mayores para un largo tiempo. Entonces, esto es importante. Por ejemplo, una apendicitis, un dolor abdominal que puede ser fuerte y que uno dice, oye, ¿qué es esto? ¿Podrá ser? ¿No es? Entonces, uno llega y lo evalúan y lo van a tratar como emergencia porque mientras que sea un dolor abdominal, van a decir, pudiera ser una apendicitis. Y la apendicitis como tal sí puede comprometer la vida de la persona. Es por ello que sí es considerada una emergencia médica. Entonces, para resumir un poquito, les voy a mostrar este video. Tal vez algunos ya lo han visto. Me van a disculpar, voy a estar saliendo de la pantalla para poderles compartir este video. ¿Sí? A ver un momentito, listo. Vamos a ver. Voy a aperturar el video para que lo puedan visualizar con tranquilidad. ¿Me confirman, por favor, que se ve la pantalla? Y Sí, ya se ve. Sí, un favor, Sí, ¿me pueden sí. confirmar si se escucha? ¿Se escucha? No. No, pero vamos a ponerlo. No, Se debe de- doctora, por favor, volver a compartir y antes de compartir, seleccionar compartir con audio. Ya, perfecto. Mm, Discúlpame, en compartir no me sale compartir con audio, me sale solamente compartir pantalla. Convulsión, graves fracturas y quemaduras, ataque de asma, envenenamiento, perder memoria, visión, qué sufrimiento. ¿Y la tos? Esa es una urgencia. Muchas gracias, Fernando, por apoyarme con los videos. Te he mandado también los 2 videos siguientes. Yo te voy avisando en qué momento siguen, por favor. Claro, doctora. Muchas gracias. Disculpen el tema un poco tecnológico que a veces se nos complica, pero como se dieron cuenta, en este pequeño video se podía discriminar cuáles son los tipos de urgencias y los tipos de emergencias. Entonces podríamos ya definirlas como aquellas que pueden afectar la vida son obviamente las emergencias, y las urgencias obviamente nos traen inconvenientes de salud, nos traen molestia, nos traen malestar, pero no comprometen nuestra vida. Entonces, espero que hayan podido disfrutar este pequeño video y tal vez moverse un poquito, considerando que ya son las 6 de la tarde y que muchos estamos terminando nuestras actividades, y parte de esto, de capacitarnos y dar un poquito de información, ayuda no solamente a nuestro conocimiento propio, sino a poder ayudar en la salud de otras personas como son nuestros hijos. ¿Sí? Daños por caídas. Y acá voy a seguir con la presentación. Y en este tema de daños por caídas tenemos algo muy frecuente, las heridas. Y yo les muestro esta imagen. Y tal vez, usualmente cuando hacemos esta presentación de manera presencial, yo siempre consulto. ¿Y qué es lo que ven acá? La mayoría de veces me dicen, doctora, un rasguño, un corte, es un niño que ha tenido un cortecito en la frente. Y siempre los que yo les voy a consultar es, ¿y qué crees que lo ha causado? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque es importantísimo que el padre o la persona que va a atender a un niño o a otra persona que pueda haber tenido algún evento, llámese un accidente, una caída, un golpe, puede identificar la causa. No es lo mismo que me digan, sí, es que el pequeñito estuvo corriendo por todos lados, no calculó bien y se golpeó tal vez con una esquinita de la mesa, pero se golpeó, se tocó y se le aperturó un poquito, se hizo una heridita chiquita. A que me digan de un momento a otro, pequeño se golpeó contra el piso y se dio toda la frente, hasta perdió el conocimiento. Es importante saber cómo pasaron las cosas, qué objeto puedo producirle ese daño,
¿Por qué? Porque cuando ustedes llamen a la emergencia, ustedes darán el primer auxilio, que es el que yo les voy a comentar. Pero por detrás de este primer auxilio debe de haber habido una llamada a una atención de salud, tal vez a un médico si el niño se ha puesto mal, y es importante dar todos esos detalles. Es importante decir dónde estamos, en qué momento ocurrió, si el niño perdió o no perdió el conocimiento, qué cosa pasó, si vomitó o no vomitó después de un golpe, de una caída, ¿sí? Con qué objeto fue el golpe. Eso es muy importante para poder el personal de salud que va a ir al auxilio saber con qué elementos llegar. No es lo mismo que llegue simplemente a evaluarlo pensando que fue un dolorcito de garganta, un golpecito sencillo, a que llegue con un maletín de atención, por ejemplo, para un golpe fuerte, una herida, una hemorragia. Entonces, eso es muy importante para que ustedes puedan tener de conocimiento para dar el aviso previo al personal de salud para cuando llegue a la atención. Entonces, en caso de heridas, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Caso de heridas pequeñas, como este corte que estamos viendo. Y unos dirán, pero doctora, eso no es pequeño, porque un corte en una carita de un niño así, tal vez va a indicar una cicatriz marcada. Claro, y esto es muy probable que lo que necesite sea una reevaluación hasta con un cirujano plástico para verificar si la herida es profunda, obviamente, que le puedan hacer una sutura adecuada para que no deje cicatriz. Estamos en todo el rostro. Es como dicen muchos, es la carta de presentación para el futuro. Entonces sí, es importante que pueda tal vez tener una segunda evaluación. Considerar también que toda herida que tiene que ser suturada, imaginémonos que es una herida grande, profunda, que tiene que ser suturada dentro de las 24 horas. Mejor si es dentro de las 12 horas de producido el evento, porque después de esa fecha, lo usual es que los médicos ya no quieren suturar, porque ya están los bordes ya entre comillas sanando y ya no va a permitir una buena sutura. No se aconseja suturar después de las 24 horas. Eso para que lo tengan en consideración. Por otro lado, sigamos hablando de esta pequeña herida que tuvo el pequeño. Entonces, ¿qué hacemos para poderlo atender? Va seguro que si es cara, si es frente, si es cuero cabelludo o si son manos donde se ha podido producir la herida, va a haber mucho sangrado, un sangrado que va a llamar demasiado la atención porque, por así decirlo, es muy escandaloso, es abundante. ¿Y esto por qué es? Porque tanto las manos, la zona de la cara, como el cuero cabelludo, es muy irrigado. Y al ser muy irrigado, el pequeño corte va a sangrar en demasía. Y es normal porque es una zona muy sensitiva. Entonces necesitamos bastante irrigación sanguínea para que haya una buena sensibilidad. Entonces, al primer corte lo que va a haber es que va a haber mucho sangrado, va a ser muy escandaloso. Entonces, lo primero que debemos de hacer para atender a una persona que ha tenido una herida pequeña, por ejemplo, los niños que a veces corriendo se caen, se raspan las rodillas. Entonces, lo primero que debemos de hacer es lavarnos las manos. Con nuestras manos bien lavadas, recién proceder a lavar la zona afectada. Si es la frente, por ejemplo, lavar toda la que es la carita, ¿sí? Porque seguro que va a estar sangrado, el niño se va a asustar, entonces hay que lavarlo. Sí, lavar bien la zona, y la zona se debe de lavar con agua y con jabón, ¿sí? Con agua y con jabón, nada más. ¿Por qué con agua y con jabón? Porque lo que buscamos es sacar todo aquel elemento extraño que puede haber quedado. Llámese tierra, llámese alguna piedrita, si cayó sobre el suelo, o simplemente limpiar la herida previo a lo que vaya a ser una atención de salud. No se debe soplar. Muchas veces, antes, por ejemplo, cuando éramos niños, teníamos una herida y nos echaban mertiolate. Yo me acuerdo claramente cuando he sido pequeña. El mertiolate, ¿y qué hacía? Sopla, sopla, sopla. Y la persona que te echaba le empezaba a soplar a la herida porque ardía mucho. Uno, que ya el mertiolate no está usado, no se está recomendado para nada de lo que es heridas, por un lado. Dos, que cuando te lavan o tienes una lesión y te estás lavando, te lava la herida, no se sopla, se deja secar o al aire, o si tienes gasas, que eso también es importante. Dentro de esta presentación les voy a ir dando algunos tips para algunos elementos que deberían tener en el botiquín. Por ejemplo, gasas en paquete, esterilizado, ¿sí? Si tienen guantes, mejor, guantes estériles también sería ideal. Pero si no tienes las manos bien limpias, puedes aperturar tu paquetito de gasa y limpiar, ya secar la zona que ya lavaste con agua y jabón. Se seca, ¿sí? Obviamente no se cubre, no se sopla, disculpen, no se sopla, no se respira en frente de la herida. Se puede cubrir, sí,
Pero ¿qué pasa? Muchos me dicen, pero doctora, si se cubre, luego la gasita se va a pegar a la herida y cuando la quieran retirar va a ser doloroso para el niño. Sí, puede darse el caso. Pero ¿qué es lo que pasa? Si esta gasita que yo estoy usando para cubrir y evitar que el medio ambiente que puede estar contaminado empiece a ingresar a la herida y pueda infectarla, cuando yo necesito sacarlo, lo único que voy a hacer es, y lo que es muy probable que muchos de mis colegas hagan, van a echar un poquito de agua oxigenada y al momento de que echan el agua oxigenada va a desprender. El agua oxigenada ayuda a limpiar, por así decir, estos restos de sangre de la gasa y permite que se aperture sin que tengan que raspar o sin que sea dolorosa la zona. Entonces, por si acaso, si en algún momento les pasara, porque a muchos de nosotros nos ha pasado que por allí tuvimos una herida y conseguimos algo con que taparlo y cubrimos al toque sin tener ninguna crema antibiótica ni nada, solo lo cubrimos para evitar que siga sangrando. Luego, para limpiarlo, pueden usar agua oxigenada para liberar esa zona y la lesión quede sin afectación, sin que esté rasposa, sin que duela al retirarlo. Obviamente esto se cubre y al cubrirlo ya podríamos tener una atención médica si es necesaria. Por ejemplo, en rostro muchos padres de familia van a optar por tener una segunda evaluación porque obviamente van a esperar que no tengan ningún tipo de cicatriz en la cara, por así decirlo, el pequeño. Pero si no es así, solamente lo podrían cubrir si están en casa y saben que el niño no se va a estar tocando, porque muchas veces también lo cubrimos para que el niño no se toque y contamine más. Si el niño ya es un niño más grandecito, le podemos enseñar que no se debe estar tocando, podríamos tener la herida solo abierta, ¿sí? La cicatriz y simplemente pedirle que se esté lavando con cierta frecuencia, podrían ser hasta 3 veces al día, tal vez más veces, dependiendo de que el niño pueda tener la costumbre, no habría problema. Si, por ejemplo, fuera en un brazo el corte, pues ahí sí tal vez cubrirlo y tener una segunda evaluación por un médico para poder verificar si no necesitas o si necesitara de una sutura, ¿no? Colocación de puntos en esta zona de la herida. Esto es en lo que corresponde a una herida pequeña. Pero ¿qué pasa si la herida más bien empieza a ser más grande y ya tenemos una hemorragia? Y acá tenemos 3 tipos de hemorragia. Tal vez muchos de nosotros nos gustan algunas películas de terror y vemos el clásico cuando hay un sangrado que sale la sangre disparada como si fuera un chisguete, a chorro. Este es el clásico sangrado arterial. Es abundante y sale justamente con esa presión porque la fuerza con la cual la sangre va por las arterias es grande y al cortar esta arteria es como si fuera un canal que de un momento a otro lo han abierto y ha disparado con fuerza el agua, y en este caso la sangre hacia el exterior. Por otro lado tenemos el sangrado tipo venoso, que también es abundante, pero que no sale con presión, pero sale como en borbotón. Abundante, sin necesidad de que salga, por así decirlo, disparado, sino que sale en abundancia en el mismo plano. Y el otro tipo de hemorragia que tenemos es la capilar, como la que ven en la tercera imagen de la derecha. En esta capilar es bien característico, por ejemplo, en los raspones. En los raspones uno ha tenido un raspón en la rodilla, los niños tienen raspones en la rodilla y después del raspón empiezan a salir como puntitos. Puntitos que empiezan a sangrar. Allí, ¿qué cosa se ha roto? Se han roto los capilares, que es una zona superficial. En lo que es vena y arteria son profundas. En esta zona superficial de capilar, no. Entonces el sangrado va a ser más autolimitado, va a poderse controlar mejor. Pero si fuera el caso de tener una hemorragia tipo arterial o tipo venosa, corte mayor, porque el evento fue grande, pues esto sí hay que controlar. ¿Cómo lo controlamos? Idealmente sería bueno que tuviéramos unos guantes y de forma tal que si el niño ha tenido un corte profundo en el brazo, la persona que lo va a atender no se va a preocupar por lavar la herida. Nos preocupamos por lavar la herida cuando el corte es chiquito, es pequeño y no hay peligro. Acá la hemorragia es una condición que es una emergencia y puede llevarnos a descompensar al niño hasta poner en riesgo su vida. Es por ello que ya no nos interesa lavar. Ahorita lo que nos interesa es controlar el sangrado. ¿Y cómo vamos a controlar el sangrado? Si pudiéramos ponernos guantes, perfecto. Pero si no podemos colocarnos, lo importante es tener cierto cuidado, ¿sí? Usualmente los niños pues no van a tener enfermedades marcadas
pero sí, si por ejemplo tuviéramos en contacto con un adulto, hay que cuidarnos obviamente de dos enfermedades principales que se transmiten por la sangre en estos tipos de contacto, que son VIH y que son la hepatitis B. Entonces son dos enfermedades que como padres conocemos que tienen un tratamiento crónico, que obviamente no son curables, pero que pueden ser tratadas y nadie va a quererse exponer a este tipo de enfermedades. Un niño por la diferencia, pues es muy poco probable que tenga estas enfermedades, pero de todas maneras tenemos que cuidarnos. Somos padres de familia, no hay problema, conocemos a nuestros hijos, pero de todos modos siempre hay que prevenir. Y en la parte de prevención de hemorragias, en este caso de la descompensación del niño, es actuar rápidamente. Tiene un corte grande en brazo, lo que tengo que hacer es cubrirlo, presionar, pero no solo presionar, sino levantar la zona. Hablamos de levantar la zona cuando cubre para miembros superiores, para miembros inferiores, para disminuir el sangrado. ¿Sí? Y así, lo que hacemos, como ven en la primera imagen de la esquina superior izquierda, lo que hace la persona que está dando el primer auxilio es, trata de presionar. ¿Para qué? Para disminuirle la irrigación. Al presionar, ¿qué hago? Si mi brazo es el que tiene la lesión y yo presiono acá arriba, disminuyo el curso de la sangre. Pero si a eso encima le sumo el subir el brazo, disminuyo la irrigación, entonces va a ser más fácil controlar el sangrado. Luego, se deben de colocar gasas. Tal vez no tengo, doctora, ¿sabe qué? En mi casa no tengo gasas. ¿Qué puedo tener a la mano? Un polo, ya, un polo, pongámosle un polo. No importa, encima, presionemos. Ahora, si el sangrado sigue siendo tan abundante que no se puede controlar, sigamos poniendo presión. Obviamente que mientras que uno va presionando, debe tal vez haber a otra persona que puede estar ayudando, llamando a la emergencia, porque esto sí es una emergencia, ¿sí? Si tenemos el chance de tener a alguien que nos esté llevando a la emergencia, pues mientras que uno atiende la hemorragia, el otro está conduciendo y nos está llevando, ¿sí? Pero lo importante es controlarla. Entonces, colocamos, por ejemplo, un polo. No se puede controlar, otro polo más. Nunca se saca lo que ya se puso. Si ya pusiste un polo para controlar el sangrado, lo único que haces es seguir colocando más. Si es una gasa, sigues colocando gasas. ¿Sí? Nunca se saca la primera, todo se va colocando encima. En el momento que ustedes pueden decir, no, mejor uso algo más grueso, sacan lo que ya tienen y ponen algo nuevo, pues allí pierden la capacidad de coagulación que ya se estaba ganando con su presión. Entonces lo que necesitan es seguir haciendo presión para mantener ese tipo de coagulación. Obviamente, brazos y piernas se pueden levantar y eso ayuda un montón. Y a veces esto de levantar el brazo para disminuir el sangrado, levantar la pierna para disminuir el sangrado salva una vida. Porque el ya no haber recorrido va a ir en contra de la presión, pues disminuye el sangrado y rápidamente se puede atender. Entonces esto es importante que ustedes lo consideren en casos de hemorragias, que es otra de los daños que se pueden tener. De una herida pequeña puede pasar una hemorragia cuando el corte es muy profundo. Luego, ¿qué más tenemos? Una caída, y esto puede pasar frecuentemente en los niños, por ejemplo, jugando, se doblan el pie. Y es este mal movimiento que hacen del talón, que lo ladean, esto nos lleva a un esguince. Lo más común es en el talón, pero también existe esguince de rodilla, que tiene el mismo movimiento de lateralización, tanto de la rodilla o del talón. Y que, por ejemplo, en el caso del talón, donde es más frecuente, lo que se afecta es un ligamento, que ustedes ven aquí. Este ligamento que es la unión entre la pierna, el hueso que viene de la pierna, y el talón. Y dependiendo de qué tantos daños se produzcan en este ligamento, lo que puede producir es los tipos de esguince. Tal vez nosotros como adultos hemos tenido esguince grado 1, grado 2, grado 3, así lo conocemos. En un niño pasa lo mismo. Pero ¿cuál es la característica clásica de un esguince? Que el pie, por ejemplo, o la rodilla, porque también se da el caso, se hincha y torna una coloración morada. Eso es lo clásico de un esguince, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que este ligamento se ha dañado. De algún modo puede haberse hasta seccionado por completo o partido parcialmente, ¿no? Tener algunos, por así decir, algunas fibras que se ven acá, algunas fibras ya cortadas. O simplemente se elongó y esto produjo un daño, una inflamación. Y por eso obviamente produce la inflamación completa del pie.
Pero ¿cuál es lo peligroso de un esguince? Un esguince que por varios días se mantiene hinchado, que tú dices, no, sigue doloroso, no puede apoyar el pie, porque a veces esto nos pasa, dolor un ratito, descansamos y seguimos haciendo nuestras actividades, igual los niños. Pero un esguince que sigue con los días, sigue morado, sigue sin poder apoyar, cuidado, no vaya a ser una fractura. Porque esta lesión puede haber sido tan grande, este ligamento puede haber sido tan marcadamente lateralizado, que puede haberse hasta roto. Y dicen, pero doctora, este es el ligamento roto, no es el hueso roto. Claro, pero con la fuerza, lo más frecuente es que se afecte el hueso de la pierna. Y a veces con esta fuerza del ligamento al momento de cortarse, jala un trozo de hueso. Y al jalar un trozo de hueso, lo que pasa aquí es que fractura el hueso a este nivel. Entonces, eso es importante reconocerlo en aquel esguince que no sana, que no cura, que toma varias semanas y sigue doliendo. Es mejor hacerse una reevaluación. Pero si estamos en casa y podemos querer tratarlo antes de llevarlo a un hospital, una clínica, por ejemplo, oye, en esta época peor, no queremos sacarlo para que le tomen una placa, veamos y evaluemos, podemos observar. Lo que se puede colocar es hielo, ¿sí? Obviamente nunca se coloca el hielo directo en la piel, siempre se cubre, por ejemplo, aquí está cubierto como con una tela, una gasa, podríamos cubrirlo con una toalla y colocarlo sobre el pie para disminuir la inflamación. Se puede vendar también, ¿sí? Para poder apoyar a este reposo y guardar el descanso necesario. Obviamente que si esto no calma, podríamos tener ya el tema de evaluar una fractura y tener de todas maneras que ser atendido. Obviamente que esto también, el tema del vendaje, para cualquier tipo de esguince, en especial en el tobillo, si ustedes se dan cuenta, aquí el vendaje siempre es cruzado. Muchas veces hemos visto, yo como médico veo que llega la persona con su vendaje y pareciera como que hubiesen vendado la zona como un rollito de papel higiénico. Le han dado vuelta, nada más. Entonces, ¿esto qué hace? No sujeta, no hace que esté firme. Siempre el vendaje tiene que ser en cruz, para el lado izquierdo y luego para el lado derecho. Para el lado izquierdo y luego para el lado derecho. Por ello es que se ve esta zona, como ustedes verán en la imagen de la derecha, el vendaje como cruzado, ¿sí? Eso que ayuda a ajustar mejor la zona y a mantenerla más estable. Luxación. Algunos en algún momento lo llamaban dislocación también. Sí, dislocación, sacarlo de su lugar, sacarlo, desligarlo de la posición donde ocupa. Lo más frecuente de una luxación es la luxación de hombro. En los jóvenes se da bastante cuando juegan básquet, cuando juegan fútbol y caen, ¿sí? Y caen sobre un hombro. Y a veces esto les produce que el hombro o que el brazo se salga de su sitio, ¿sí? Esto es lo clásico de una luxación. ¿Qué se debe de hacer? Es inmovilizar, no dejar que mueva el brazo, ¿sí? Si se puede colocar una tablilla, un entablillado allí para disminuir el movimiento, o simplemente lo más frecuente es que la persona que se luxa, ¿qué hace? Dolor y toca y se coge el brazo, porque donde no lo mueva, no le duele. Si empieza a moverlo, empieza a doler, porque obviamente el hueso está salido de su sitio, no está en su posición correcta. Entonces tiene que cogerse y inmediatamente llevarse a la atención de salud. Allí no es que lo acomodamos en caliente, que hay que aprovechar que ahorita todavía está caliente el hueso, lo acomodamos. No. Aquí inmediatamente hay que llevarlo a la atención de salud. ¿Sí? Nada, por si acaso, a veces todavía en algunas zonas tenemos la creencia en los hueseros, en aquellos que frotan y lo colocan. No. ¿Sí? Es preferible que pueda ser tomada una placa, unos rayos X y ubicar bien dónde está el hueso y que sea un especialista, en este caso un traumatólogo, el que devuelva a su sitio el hueso. ¿Sí? Y esto es un tratamiento que tiene que ser médicamente especializado y que lo único que podemos hacer en casa, si tuviéramos este caso, es disminuir el movimiento de la zona y llevarlo inmediatamente a la emergencia. También hago acá un acápite para aquellos papás que tal vez tienen niños pequeñitos y que juegan con los niños, así como vemos en la imagen de la izquierda, que lo levantan de los bracitos o que lo hacen girar al niño. ¿Y qué pasa? Acá en ellos se produce una luxación clásica que se llama la luxación de codo.
Entonces, el niño pequeño, porque usualmente esto se hace con niños pequeñitos, chiquitos, tal vez 2, 3 años, el niño pequeño en su momento le duele, pero la elasticidad y la plasticidad de las articulaciones del niño hace que como que se acomode y siga haciendo sus cosas. A la media hora tal vez ya dejó de llorar. Y ustedes le dicen, debe haber sido un tirón nada más, ya se acomodó y ya está. No, es importante que se pueda evaluar, porque esta lesión que daña justo la zona del codo, Estimados, las disculpas del caso. La doctora tiene en estos momentos un problema de conexión. En unos minutos va a volverse a conectar. Gracias por su gentil espera. temas del internet no a veces no ayudan mucho. Sí. Discúlpenme a los padres de familia, no sé hasta qué parte se me escuchó. Estuve hablando de luxaciones, llegaron a escucharme ese tema. Estuvimos hablando de luxaciones en estos tipos en niños. No sé si me escucharon este tema. Sí, ahí se queda. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Yo empecé a hablar y cuando me pongo a hablar me olvido del mundo a veces. Sí, ahí se quedó, doctora. Sí, te Podemos quedaste reanudar. ahí. Sí. Gracias, ya estaba en fracturas y no sabía si se me habían escuchado. Bueno, temas de conexión, así pasa. Bueno, entonces, el tema de luxaciones, como yo les comentaba, lo importante es no evitar este tipo de acciones con los niños. Si quisiéramos jugar con un niño a levantarlo, por así decirlo, es mejor hacerlo a la altura de las axilas, levantarlo por las axilas. Así evitan la posibilidad de que tengan afecciones en el codo. Así que sí les pediría que por favor, si tenemos esta costumbre de jugar con los niños así, jalándolos, pues tener cuidado con esta articulación que es muy, todavía en un niño es muy débil, que todavía está en formación, entonces es muy fácil que se pueda dañar y hay que tener demasiado cuidado. Hablemos ya de fracturas. Entonces, como vamos viendo, vamos avanzando en el tipo de lesiones. Y en este tipo de lesiones que son las fracturas, en las fracturas hay que considerar ¿qué cosa? Que en la fractura el hueso se ha quebrado. ¿Podemos o no podemos notarlo? ¿Por qué digo podemos o no podemos notarlo? Porque muchas veces tenemos lo que se llama fractura cerrada, donde el hueso se ha quebrado, pero la piel está intacta. O tenemos la fractura abierta, donde el hueso se ha quebrado y vemos el hueso por fuera. Entonces, al ver el hueso por fuera, tú dices, esto es una fractura, y obviamente lo ves con mucha mayor razón. Pero, ¿qué nos pasa con aquellos que se cayeron, se fracturaron y no vemos nada? Tal vez un poquito de hinchazón, pero lo que sí refiere el niño es demasiado dolor. Una fractura trae consigo mucho dolor. Entonces, puede no necesariamente tener un daño evidente a los ojos de la persona, pero la persona que lo está sufriendo sí refiere demasiado dolor. Un niño va a gritar, el niño va a llorar, no va a aguantar y lo más importante, no va a querer que le toquen la zona afectada. Si ustedes quieren tocarle el brazo y se ha fracturado, va a gritar y te va a decir, no me toques, porque él mismo va a saber que si lo mueven, le duele. Entonces es importante que ante una fractura busquemos inmovilizarlo. Y por favor, Ando, te voy a pedir que coloques el segundo video. Claro, doctora. ¿Qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura?
Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación, y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Si es tu salud, es la alemana. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir con la presentación. Entonces, como se dieron cuenta, en el caso de una fractura lo que buscamos es inmovilizar, que aplica realmente para cualquier tipo de lesión, incluso para una luxación, para un golpe, porque no sabemos. Todavía nosotros no tenemos la capacidad de ver a través de la piel o tener vista de rayos X, así que no podemos saber si realmente la lesión es mayor a lo que se puede evidenciar. Es importante por eso hacer caso a lo que el accidentado o el herido indique. Si le duele mucho, es preferible evitar movilizar la zona y llevarlo rápidamente a una atención de salud. ¿Sí? Entonces, luego tenemos las quemaduras. Y en quemaduras puede pasar desde los más sencillos. Y por allí tenemos los tipos o los 3 grados de quemadura, que es importante reconocerlos. También reconocer que tenemos 3 capas en la piel. La epidermis, que es aquella que vemos normalmente, esta es mi epidermis, ¿sí? La dermis es la que está por debajo. Usualmente, si alguno de ustedes ha tenido algún corte profundo, ha visto que debajo de la piel hay como una zona como que rosadita, ¿sí? Esta es la dermis. Y luego de ello es la hipodermis. La hipodermis se caracteriza por ser una zona grasa o que tenga bastante contenido graso. Entonces, si el corte ha sido muy profundo el que ustedes han tenido, tal vez han visto una zona medio blanquecina o amarillenta, quiere decir que el corte ha llegado hasta la hipodermis. En caso de quemaduras, lo que tenemos que correlacionar que la de primer grado afecta solo la epidermis y característicamente tiene una coloración roja. ¿Sí? Lo que nos puede pasar, por ejemplo, cuando vamos a la playa. El segundo grado es la quemadura que ya afectó la epidermis y la dermis. Ya son 2 capas afectadas. ¿Y qué suele pasar? ¿Qué característica tiene? Es que producen ampollas. Y muchas veces algunas personas me dicen, no, doctora, a mí me salpicó el aceite en la mano y como me puse en mi mano al agua, me salió una ampolla. Y no es así. No es que el agua produzca ampollas,
sino que la quemadura fue tan profunda que te quemó hasta la segunda capa de la piel y te produjo una ampolla, que es lo característico en una quemadura de segundo grado. La quemadura de tercer grado ya afecta a las 3 capas. ¿Y cuál es lo característico de esta quemadura de tercer grado? Que al afectar las 3 capas, en el punto exacto donde ha afectado 3 capas, no hay dolor, porque al afectar 3 capas de la piel llegó hasta las terminaciones nerviosas, también las quemó y por ende no hay dolor. Pero una quemadura de tercer grado, ¿por qué duele? Porque no viene sola. Viene acompañada de quemadura de primer y segundo grado, por eso duele. Pero en el punto exacto, lo que se le llama carbonización, no hay dolor, porque ya quemó hasta las terminaciones nerviosas. Entonces, característicamente, quemadura de primer grado es color rojo, arde, ¿sí? Es coloración roja, duele y arde. El segundo grado, además de esas 3 características, se suman las ampollas. Y en el cuarto grado ya es una quemadura profunda, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer en este caso? No aplicar hielo, no colino, no pasta dental, no tomate, no papa, no pepino, no aceite, porque son todas las cosas que me han comentado en algún momento que han colocado en una quemadura agua. Lo único que se debe de colocar es agua. Agua corriente. Se lleva a la zona que está quemada al caño. Si es una zona amplia, por ejemplo, una pierna o todo un brazo que no va a ingresar dentro del caño, a la ducha. Lo que hacíamos normalmente, en algún momento yo he trabajado en atención de emergencia y teníamos pacientes que llegaban quemados, teníamos una zona de ducha especial. ¿Y qué hacíamos? Metíamos a la persona quemada a esta área. Obviamente ellos eran grandes quemados que afectaban todo el cuerpo. Y uno sabe en qué momento ya deja, el agua ya está haciendo efecto. Y tal vez a ustedes les ha pasado en algún momento. Y tal vez espero no puedan ser testigos de ello con alguna otra persona y en especial con los niños, porque esto es muy doloroso, una quemadura duele mucho. Que mientras que tu mano está en el agua no hay dolor. Por ejemplo, si yo me quemé la mano, me topó aceite, mientras que yo esté en el agua, con el agua corriendo y fría, no hay dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el calor que se produce por una quemadura es energía. Y lo que es todavía, por más que yo digo, ay, pero ya lo saqué de la zona que me afectó, me chocó, me quemó, ya lo saqué, ya no me debería seguir quemando. No, porque esta energía todavía está acumulada. Entonces tenemos que disminuir esa carga energética. ¿Cómo lo hacemos? Enfriando la zona, y por eso lo colocamos en agua. Pero en cuanto tú sacas del agua y empieza ya a secarse, vuelve a quemar. ¿Qué significa? Que necesitas seguirlo metiendo al agua. Entonces muchas veces el tema o el tratamiento de una quemadura puede pasar por tenerlo en el agua todo el tiempo necesario que sea, hasta que ya cuando lo saques no duela, y de ahí llevarlo a una atención. ¿Sí? Es importante cuidar el no despegar o tratar de quitar ropa o accesorios que ya están dentro, entre comillas, implicados en la quemadura. Porque en el momento que tú intentes sacar, puedes llevarte parte de la piel. Por eso es importante que no se retire. Si están con un polo, Dios no quiera, cae agua hervida, por ejemplo, a un tórax, pues déjenlo así con la ropa y de frente a la ducha, que se empiece a mojar. Si es un niño o si es un adulto y en un primer auxilio en casa, pues obviamente la persona va a tener frío, es normal. Pero a pesar de que esto sea doloroso, el que la persona diga, pero tengo frío, ya no quiero, sáqueme del agua, es importante que se siga quedando en el agua para disminuir esta carga energética y disminuir el daño por quemadura. Luego, obviamente, tiene que ser derivado una atención de salud. Considerar también, en el caso de quemaduras de primer grado, por ejemplo, por ir a la playa, claro que en esta época, por el tema de la pandemia, no se está dando, pero en caso ya se retomen las actividades normales, niños menores de 2 años no deben de ir a la playa. Su piel no está preparada para tolerar el sol, la exposición a sol. Ni siquiera, algunos me dicen, pero doctora, yo lo llevo con mi wetsuit, todo manga larga, pantalón largo, su gorrita, su bloqueador. No, la piel de un niño menor a 2 años no está preparada para recibir grandes cantidades de sol. Si quieren ir a la playa con un niño menor de 2 años, llévenlo fuera del horario punta, que significa de 10 a 4 de la tarde. Después, casi en el atardecer, donde ya no da donde la incidencia de rayos ultravioletas no es tan alta, podrían llevarlo.
o llevarlo a las 7 de la mañana. O sea, me va a decir, pero doctora, claro, se pierde toda la diversión de jugar con la arena, meterse al agua. Sí, pero es cuidado de su piel, es su futuro. El tener ahorita un lunar que nos pueda crecer y malignizarse puede estar relacionado a la exposición a radiación ultravioleta, en este caso solar. Eso, un acápite para que lo puedan considerar en el tema de quemaduras de primer grado, porque el sol produce este tipo de quemaduras de primer grado, y en algunos casos puede producir hasta de segundo grado, dependiendo del tipo de piel. Una piel blanca se caracteriza porque no tiene tanta protección de melanina y puede producir mayor grado de quemadura, entonces tener hasta 1 o 2 o segundo grado. Una piel oscura también puede tener quemadura de segundo grado por el tiempo de exposición. Es por ello que es importante el usar un bloqueador, ¿sí? Saliendo del tema de primer auxilio, esta recomendación es importante. En un niño pequeño, recordemos que un niño pequeño que tiene una quemadura de primer grado, hasta una de primer grado que uno dice, ah, pero es sencillito, solo está rojo, el niño pequeño puede estar irritable, llorar, hacer fiebre, vomitar, solo por la quemadura. Entonces es importante que ante una quemadura y estos signos, además es llevarlo a su pediatra. Es importante llevarlo a su pediatra para que lo pueda evaluar, porque no vaya a ser que pueda estar haciéndose infección en esta zona de la quemadura y nosotros todavía no identificarlo, o que ya sea necesario un tratamiento tipo una crema antibiótica para cubrir esta zona de la quemadura. Por ello, ante una quemadura en un niño, es importante llevarlo a una revisión médica para que evalúe si es necesario agregarle un antibiótico. Si en un adulto tal vez lo podemos manejar mejor, nuestra piel puede tolerar mejor, pero un niño cuya piel todavía está en desarrollo necesita tener una reevaluación, ¿sí? Lo otro, si tenemos ampollas, no se revientan las ampollas. No, que mejor para que o mejor las reviento y me las empiezo a pelar para que de una vez ya no esté esta alteración, esta mancha, me fastidia, me pica. No, las ampollas no se revientan, se dejan solas. Solamente el cuerpo ya las va a absorber y a los pocos días uno va a notar que se han reventado solas o que ya se absorbieron. Entonces es mejor no tocarlas. Lo único que se puede hacer es ante una quemadura, luego de mojar y evidenciar que ya no hay daño, puedes secar la zona, tal vez colocar pañitos húmedos, agua, o sea, mojados, unos paños mojados, no pañitos húmedos de bebé, porque estos tienen alcohol y obviamente, o tienen componentes relativos al alcohol, y lo que hacen es irritar una zona quemada. Por eso no es bueno usar ningún tipo de pañito de estos que se usan con los bebés, sino una toalla húmeda, una tela húmeda y colocarlo en la zona afectada mientras tal vez se traslada una emergencia. Electrocución. Y en electrocución, esto sí puede ser un accidente fatal. Entonces es importante primero prevenir, no tener tantas conexiones eléctricas, explicarle a los niños que tienen que tener cuidado con estas conexiones, que no estén jugando a veces ahora que están tal vez con la tablet, con la laptop, están conectando primero la tablet, luego desconectan, ponen la laptop, de ahí desconectan, ponen el celular a cargar. Entonces esto es importante de tener bien advertidos a los niños y tener las conexiones de casa como padres de familia, revisar las conexiones de que sean conexiones seguras, ¿sí? Ante una electrocución, ¿qué es lo más frecuente? La persona se queda pegada. O sea, ¿qué significa pegada? Se queda presionando el cable que le está transmitiendo la electricidad, que es lo más frecuente con un enchufe, cuando vamos a colocar un enchufe. Muchas personas lo que hacen es, el enchufe no lo cogen del mismo enchufe en sí, de la misma cabecita, sino del cable y jalan. Y allí es donde pueden estar rompiendo y en un momento dado, cuando tú coges estas rupturas, ya lo que hacen es transmitir. Y al transmitir la electricidad, lo que puede pasarte es que te electrocutas, ¿no? Y esta electrocución, ¿qué pasa? Al tocar usualmente un cable y a empezar la electrocución, tus músculos se comprimen. Y va a hacer que no suelte el cable con facilidad. Entonces, no es que tú le digas, ya, golpees y ya lo va a abrir la mano. No, la mano está completamente cerrada, haciendo puño o ajustando fuerte y no permite liberarse rápidamente. Lo primero que se debe de hacer es desconectar la llave general de la casa. Es importante que tanto ustedes como adultos sepan dónde está la conexión, pero también a niños ya grandecitos
deben de explicarles, porque Dios no quiera se electrocuta a alguno de ustedes como adultos, necesitan avisar para que el niño desconecte la llave rápidamente y sepa que debe de bajar la llave. Obviamente una llave segura, eso también hay que tener en casa, una llave de conexión eléctrica segura, una llave matriz, una llave una llave madre que pueda salvajar, se desconecta todo, se apaga todo. Eso es importante también tener en casa. Luego de, obviamente, ya bajar la llave, lo que se tiene que hacer es apartar al electrocutado del cable. ¿Y cómo lo apartas? Con un objeto que no conduzca. No vas a ir con tus manos, no, porque nuestro cuerpo es un gran porcentaje de agua. Por eso somos conectores clásicos. Nosotros podemos transmitir electricidad. Esta imagen clásica del chavo donde está don Ramón cogido del foco y luego viene doña Florinda y la coge y lo coge el chavo y cogen todos y todos se empiezan a temblar. Sí se puede dar el caso. ¿Por qué? Porque somos agua. Y al ser mayor componente agua, podemos transmitir la electricidad. Entonces es importante por ello que la persona que va a liberar no vaya a coger a la persona, sino busque un objeto que no conduzca. ¿Qué no conduce? No conduce el cartón. Antes existían más las escobas de madera y uno podía decir, ok, con una escoba lo liberas. Ahora las escobas vienen hasta de material aluminizado, entonces ya no es tan fácil usar esto. Puedes usar una casaca, ¿sí? Verificando que los cierres sean de plástico, porque ahora hay casacas con cierres de metal, pero si la casaca es con cierre de plástico, apoyarte en la casaca para liberar. No tus manos directamente, sino a través de la casaca liberar. ¿Sí? No tocar. Hay personas que en casa tienen guantes dieléctricos, pues porque dentro de sus labores lo usan. Tal vez con esto sí se pudiera tocar con los guantes, obviamente, previamente dicho, y llamar al 116, que es el número de los bomberos. ¿Por qué les digo los bomberos? Porque muchas veces los bomberos responden más rápido de lo que puede responder una ambulancia, por ejemplo. Una ambulancia particular, de un hospital, de un seguro, a veces los bomberos responden más rápido. Por último, llamemos a todos los centros de atención. Un electrocutado debe de ser evaluado, sea que esté inconsciente o sea que no lo esté, porque muchas veces pasa que tras la electrocución la persona está inconsciente. ¿Por qué? Porque lamentablemente la electricidad, al transcurrir a través de su cuerpo, en vez de tal vez ir solamente a los pies, pasa por el corazón y puede producir hasta un paro. Es por eso que algunas personas que tienen una electrocución pueden ingresar a tener un paro cardíaco y necesitan resucitación cardiopulmonar inmediata. Entonces, es por eso tan importante que se pueda tener un aviso de emergencia rápido. Si en casa conocen sobre resucitación cardiopulmonar, iniciarla de ser necesario, si ven que la persona no responde o está inconsciente. Luego de esto del tema de electrocución, también tenemos el tema de cuerpo extraño en ojo. Y tal vez esto es algo demasiado grotesco y me dirán, doctora, pero ¿cómo va a tener este material tan marcado ahí en el ojo? Lamentablemente los accidentes ocurren. Y no solamente hay materiales en el ojo como estos, ¿no? Pudieran ser hasta objetos extraños. Hemos tenido casos de en la emergencia cuando en algún momento yo estaba atendiendo, por ahí niños que han estado jugando, antes se usaban mucho los palitos de crochet y por ahí jugaron y uno sin querer queriendo empezó a manipularlo y terminó en el ojo incrustado. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Niños pequeños no deben de tener a la mano objetos punzocortantes, ni objetos que puedan ser filosos, ni que puedan penetrar. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Métanlo al agua, limpien esa zona. No intenten retirar nada del ojo, no se intenta, solo se echa agua. Y luego se debe de llevar una atención de emergencia para que lo evalúe un oftalmólogo. El oftalmólogo será la persona que defina a través de exámenes, de evaluaciones, si hay algún objeto extraño más que sacar y él ya lo retirará. Si solamente, por ejemplo, a veces pasa que estamos caminando, ya ahora que los niños también pueden salir al parque, y por ahí que en esta época, en septiembre, suele correr mucho aire. En octubre suele correr mucho aire, esta época de primavera lleva aire. Tal vez no necesariamente es que enfríe, pero sí aire, corre mucho aire. Entonces, ¿qué pasa? Libera o levanta polvo, por así decirlo, levanta tierra, y estas partículas pueden caer en el ojo. ¿Y qué hace el niño? Lo primero que va a hacer es, se va a frotar
está prohibido frotarse. ¿Por qué? Porque los ojos son como si tuviéramos una lente, es como que estuviéramos así con mi lente. Cae tierra y fuera de mis lentes está la tierra. Y si yo hago esto con mi mano, lo que estoy haciendo es que la tierra la estoy llevando y trayendo y raspando mi lente. Obviamente esto es un lente artificial, tal vez esto me ayuda a cubrirme en caso de que hubiera este tipo de aire, ¿no? Y que pueda levantar tierra. Pero si yo no usara lentes y me llega la tierra al ojo y me pica, lo que voy a hacer es frotarme. Y estoy raspando mi ojo con esas pequeñas partículas. Entonces no es ideal hacer eso. Lo que se tiene que hacer es lavar. Le puedes decir a la persona o al niño, deja que lagrimee, deja que llore. ¿Por qué? Porque así va a limpiar un poco el ojo. Obviamente que si esto sigue presentando la molestia, debe de ser derivado a un médico, a un oftalmólogo para ser reevaluado, para evaluar que no haya ningún tipo de material que se siga quedando en el ojo, ¿sí? Luego, ya hablamos de objeto extraño en ojo, ahora hablemos de objeto extraño en garganta. Es muy común el atragantarse, ¿sí? Pero el atragantarse todavía uno dice, ya, ok, me atraganté, okay, estemos tranquilos, tos un poco, siempre se le dice a la persona, tranquila. Si te has empezado a atragantar, porque esto pasa a veces en la casa, estamos sentados todos en la mesa, y alguien se empieza a atorar y empieza a toser. Hay que darle espacio, hay que mirar a la persona que se está atorando y hay que fomentarle que tosa, decirle, tose, no te preocupes, tose, tose. Eso es lo primero, porque a veces con solo la tos libera el objeto extraño que está teniendo en garganta. Recordar también que estas manos cruzadas sobre el cuello es la señal universal de atragantamiento. Aquí o en cualquier sitio del mundo, si a mí me pasara una eventualidad donde siento que me estoy atorando, hago esto, las personas, lo usual es que las personas conocen este señal. Y esto significa me estoy atragantando, ayúdame. Entonces esto es importante que también se reconozca. Lo otro, hay que conocer que si estamos sentados en una mesa, que a veces pasa en los tiempos que podíamos salir con más frecuencia, tal vez a un restaurante, sí, podíamos ir a comer alguna en familia, fuera de casa, alguien se empezaba a atorar y que decía, disculpen, un momentito, se levantaba y se iba, ¿no? Y se iba al baño para poder toser bien y poder botar, entre comillas, el objeto. Nunca hay que dejar sola a esta persona, nunca, porque lamentablemente ha habido casos de personas que han estado compartiendo en la mesa, uno de ellos se atora, va al baño y el objeto nunca lo pudo sacar y termina muerto en el baño. Y lo encuentran muerto. Entonces es importante que si alguien en casa se está atorando, acompañarlos, porque a veces tenemos esa costumbre, disculpen un ratito, y se van a otro lado a toser. Okay, inmediatamente alguien más tiene que salir atrás para poder acompañarlo y ser la persona que en caso surja una emergencia, la persona no pueda botar el objeto, sea la persona que dé el aviso para la atención rápida y oportuna. ¿Qué se debe de hacer? Se debe practicar esta maniobra, que es la maniobra de Heimlich, ¿sí? Esta maniobra de Heimlich lo que va a ayudar es a expulsar el objeto, tal cual como vemos en esta imagen del señor que está presionando sobre el abdomen de la persona que se está atragantando, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, la persona se está atragantando, ya le dijiste o le indicaste, tose, bota, y no lo hace. La persona lo usual es que si está atragantándose y está hablando, si está, ay, me duele, no pasa. Okay. Si está hablando, estemos tranquilos, porque mientras que está hablando significa que está pasando el aire. Entonces simplemente pongámonos a su costado y tratemos de inclinarlo tal vez un poco hacia adelante, por ahí unas palmas suaves en la espalda para ayudarlo a que bote el objeto. Mientras que esté hablando, estemos tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando la persona empieza a tener este sonido? ¿Esto qué significa? Que ya no habla, que está teniendo este sonido, la cavidad para respirar se está cerrando. Es como si fuera un ataque de asma, ¿sí? Pero producido por un objeto extraño. Entonces, si está pasando esto, en cualquier momento esta persona se desmaya, porque le va a empezar a faltar el oxígeno y se va a desmayar y puede entrar en paro. Entonces es importante, ¿qué hacemos? Nos ponemos detrás de la persona, aplica igual si es un niño. Obviamente, si es un niño, lo que vamos a hacer es asumir el tamaño. En la siguiente imagen lo van a poder ver. El niño se está
ahogando y obviamente va a presentar esta cara de angustia, va a presentar esta cara de desesperación. ¿Qué hacemos? Nos colocamos por detrás, le decimos que pueda toser, también lo inclinamos un poquito. Si no se puede, ya vemos que empieza así a sentirse muy desesperado, pues lo que hacemos es ubicamos dónde está su ombliguito. Donde esté el ombligo, 2 dedos por encima, ¿sí? Como vemos en la imagen número 3, ¿sí? 2 dedos. Usualmente usamos el índice y el medio. Sobre eso, 2 dedos. Y sobre esa, después de colocar los 2 dedos, colocamos el puño. El puño, ¿cómo tiene que ir? Así. ¿Ven mi puño? ¿Sí? Este pulgar, ¿sí? Es como que haciendo un triángulo y este es el que va a ir a abrazar al niño. Usualmente, ¿qué mano voy a colocar pegado al abdomen del niño? Mi mano que no es dominante. Si yo soy diestra, la que coloco es la mano izquierda y abrazo con la derecha. ¿Por qué? Porque con la derecha voy a hacer más fuerza. Obviamente calculando y despacio porque es un niño. Y lo que hacemos es, al cubrir, como dice la mano, el número 5, hacemos el empuje hacia adentro. Pero no solo es hacia adentro, la compresión no va a ser hacia adentro, sino hacia adentro y arriba, porque lo que buscamos es que el aire que hay un poco en la cavidad gástrica o en el tracto gastrointestinal empuje el objeto que está en garganta. Este aire que está aquí, que es como una válvula, lo voy a empujar y voy a hacer que haga la expulsión por la garganta. Entonces, esto es importante. Si es un niño, tenemos que colocarnos más o menos a su tamaño. Si es un adulto, podemos estar 2 adultos parados y uno por atrás haciéndole la maniobra de Hemrich. Esto es importante porque con eso se salvan vidas. Los niños a veces se atoran, por ejemplo, no es dable darles globitos chiquitos, estos globitos de carnavales, a los niños, porque es un objeto pequeñito que puede producir que se atoren. Si son niños muy chiquititos y todavía tienen toda la costumbre de meterse a la boca, por ejemplo, los rompecabezas con piezas pequeñitas tampoco es bueno darles. ¿Por qué? Porque se pueden atorar, pueden producir la obstrucción con un cuerpo extraño. ¿Sí? Hay situaciones especiales. ¿Qué pasa para ustedes como adultos que pudieran estar solos en casa? Si hay alguien solo y se está atorando con una borde de silla, colocando el puño en la misma posición, pero haciendo el apoyo sobre la silla, presionando sobre la silla, pueden hacer que también se produzca la expulsión del objeto. Si es una embarazada, ya no se le va a hacer sobre la boca del estómago, sino a donde termine la pancita, allí, por encima. La maniobra de Hemrich es la misma. ¿Sí? En caso de un desmayo, causas múltiples. Desde el hecho que, por ejemplo, un niño no haya comido, esté con baja de azúcar, que tengan problemas neurológicos, enfermedades de base. Algunos niños con anemia pueden presentar estos tipos de desmayos porque pierden la conciencia. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Se le debe de colocar al niño echadito con los pies en alto. ¿Para qué? Lo que se busca es hacer que la sangre que debería de bombearse a las piernas no se bombee y todo esta regrese al corazón y del corazón vaya al cerebro para poder activar el cerebro en un niño que está desmayado. Entonces es importante poder levantar. Esta es la primera medida, es el primer auxilio, pero obviamente que un niño que se ha desmayado tiene que ser llevado directamente a la emergencia también. ¿Por qué? Porque una causa de desmayo tiene que ser analizada, tiene que identificarse por qué se desmayó. ¿Sí? Es importante identificar esto. Entonces, el desmayo simplemente es una pérdida brusca de la conciencia, pero que tiene que ser evaluada y tratada y identificar el causal de esta. Entonces, si alguien se desmaya, lo que podemos hacerlo, como ya vimos, se puede colocar así, con las piernas en alto, también se le puede colocar de costado, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es llevarlo inmediatamente a la atención de salud. ¿Y qué pasa en las convulsiones? Porque también tenemos casos de convulsiones, porque ya tenemos un diagnóstico de un cuadro de epilepsia o porque de un momento a otro una persona empezó a convulsionar. Y esto es lo que tenemos que hacer. Por favor, ¿podríamos poner el tercer video?
Muy bien. Hola, hoy vamos a ver qué hacer frente a una convulsión. Las convulsiones tienen dos fases claramente definidas. Una es cuando la víctima está inconsciente y con movimientos anormales. La otra parte es cuando terminan los movimientos y va a quedar como dormida por un rato. Durante la primera etapa de movimientos anormales, es muy importante que protejas a la víctima, ver que no se lastime, que no se le caiga algo encima, que no se golpee la cabeza contra el piso. Utilizar un almohadón, una campera, algo que tengas a mano. Lo otro es tomar el tiempo de la convulsión. Es un muy buen dato para el equipo asistencial. No le pongas nada en la boca. La lengua no le va a obstruir la vía aérea durante la convulsión. En la segunda etapa, la persona termina los movimientos anormales y va a quedar como dormida por un rato. Ahí tenés que ver que respire. Si respira, que es lo que habitualmente pasa, lo pones de costado, en posición lateral de seguridad, hasta que llegue la asistencia médica. Es muy importante que veas que respire. Si no respira, no fue una convulsión. Tenés que empezar a hacer maniobras de reanimación. Listo, muchas gracias. Entonces, ya vimos un poco de qué cosas se debe de hacer en caso de una convulsión. Disculpe, voy a compartir. Ya. Entonces, en caso de una convulsión, como bien lo indica, lo importante es, uno, asegurar la zona de cabeza también. ¿Por qué? Porque la persona que está convulsionando está golpeando. ¿Qué es lo que pasa con una persona que convulsiona? Uno, que la persona que convulsiona, usualmente la convulsión previa, tiene lo que se llama el aura. El aura es como esta sensación, un síntoma característico que le dice, ya vas a convulsionar. En algunas personas puede ser que ven luces, en otras que empiezan a oler como si fuera basura, otras que empiezan a tener un sabor como que de metal en la boca. Entonces ya saben que va a venir la convulsión. Entonces la persona que ya sabe que va a venir la convulsión, lo que va a hacer es, se va a ir apoyando, va a ir buscando la pared, donde recostarse o sentarse, porque sabe que cuando convulsiona pierde el control y cae. Entonces eso es por un lado. Por otro lado, si es alguien que nunca ha tenido una convulsión de un momento a otro, lo que va a pasar es que va a caer. Y el movimiento propio del cuerpo, de la misma convulsión, puede hacer que se golpee la cabeza. Por eso es importante colocarle, por ejemplo, si no tenemos a la mano un cojín, una almohada, nos sacamos la casaca y lo ponemos debajo para cuidar y cubrir que no haya daño en la cabeza, ¿sí? Luego debemos de mantenerlo acostado y colocarlo acostado y colocarlo de costado, lateralizarlo. ¿Por qué? Porque la persona que convulsiona frecuentemente empieza a salivar mucho, empieza a botar mucha saliva. Entonces, si tú lo dejas boca arriba, con su misma saliva se puede atorar. Es importante colocarlo de costado para que la saliva empiece a caer y así evitar que se atore. Prohibido colocarle cosas en la boca. Antes algunos decían, no, ponle un lapicero para que no se muerda la lengua. No, ahora está prohibido, ¿sí? El músculo que tenemos más fuerte dentro de nuestro organismo es la lengua. ¿Por qué? Porque la movemos todo el tiempo. Está siempre entrenada. Entonces, es difícil cercenarla en una convulsión. No digo que sea imposible, es difícil, pero sí pueden haber cortes, pero eso no va a impedir que la convulsión se dé. Y si uno obstruye con algo la boca, ¿qué pasa? La persona que convulsiona no necesariamente está respirando por la nariz, puede estar respirando por la boca porque la convulsión no conoce, no reconoce. Entonces, si tú le cubres la boca con un objeto, lo que estás haciendo es impidiendo la entrada de oxígeno. Entonces puedes hacer mayor daño que beneficio. Por eso es importante simplemente cubrir la cabeza, colocarlo de costado para evitar que se atragante con su propia saliva, no colocarle nada en la boca y no creer que porque lo abraces fuerte va a disminuir la convulsión. Solo espera que calme la convulsión. Es importante también tomar el tiempo que dure esta convulsión y obviamente llamar a la emergencia para tener una derivación rápida y una atención pronta por personal de salud especializado. Una convulsión que se dé de un momento a otro es importante ser evaluada. Si es alguien que sufre de epilepsia y ya sabe que convulsiona, pues si está teniendo un tratamiento adecuado, la convulsión tampoco debería de darse,
¿Por qué? Porque debería estar bien controlado con su tratamiento. Entonces también es importante evidenciar cuál es el tratamiento que está siguiendo la persona. Y esto yo sé que no aplica tal vez en los niños, pero sí siempre trato de terminar la exposición con esto, que es un accidente cerebrovascular que lamentablemente en estas épocas de tanta ansiedad, del estar encerrados, la angustia que puede producirnos muchos motivos, tendremos estos síntomas y sí quiero que por favor puedan considerarlo. Son las 5 C del infarto cerebral, lo que algunos le dicen infarto cerebral, otros le dicen derrame cerebral, accidente cerebrovascular, desorden cerebrovascular, como lo quisiéramos llamar, pero que puede llevarnos a secuelas mayores y daños permanentes. Entonces, ¿qué es importante? Usualmente esta tiene 5 características clásicas y les decimos las 5 C. ¿Por qué? Porque 1, presenta un dolor de cabeza repentino y de intensidad muy grande, nunca antes vivido. 2, ceguera. De un momento a otro, ceguera súbita. 3, falta de coordinación en cualquier parte del cuerpo. No es solamente en la caminata, porque la caminata se altera. Pero, por ejemplo, si alguien me dice, Gladys, pásame este celular, y yo tengo mi celular y empiezo a coger acá, oye, ¿qué pasa? No lo cojo. Algo me está pasando en el sistema nervioso que no ubico, que no enfoco, que no cojo, que no toco, porque estoy al azar, sin tocar. Esto también es falta de coordinación de manera repentina en el cuerpo. Y obviamente confusión. Confusión de que no sepan dónde están, que no sepan quiénes son. Y lo más característico es la alteración facial, ¿no? Que empiezan a tener un tipo de parálisis, que también está relacionado. Yo siempre trato de cerrar mis presentaciones con esto porque es algo es una emergencia muy grande que puede traer demasiadas secuelas y que, aunque parezca raro, está siendo muy común en nuestro medio. Y pues para todos nosotros podemos ser un héroe, podemos salvar una vida. Y primeros auxilios para todos en todo lugar y en especial en nuestra casa. Muchas gracias. Doctora Gladys Bernoy, muchas gracias por la charla y muy importante información que ha compartido con todos nosotros para nuestros hogares. A continuación pasaremos a responder algunas preguntas. Los participantes que deseen hacer alguna pregunta deben utilizar la opción levantar la mano y se le dará el acceso al audio para su pregunta. Muy bien. Yo quería, mientras esperamos las preguntas de los participantes, yo quería comentarles, doctora, bueno, nosotros somos 4 hermanos varones. El menor de ellos, cuando tenía 2 años, me quedé un poco en la parte de la electrocución, ¿no? Más o menos. Electrocución, sí. Electrocución. Bueno, comenta mi mamá, yo estaba ya en el colegio, mi hermano de 2 años estaba justo por Navidad, se había metido debajo del nacimiento y se había pegado a la corriente. Mi mamá dice que solamente escuchó el grito y lo buscaban, no lo encontraban, hasta de buen rato mi tía lo encuentra debajo, no lo toques, le dice, bajaron la palanca, justamente recordaba sus consejos, sus recomendaciones, bajó la palanca y la corriente lo botó, o sea, como que lo lanzó. Entonces mi mamá lo ve y lo carga, estaba rojo como un camarón, tieso, mi hermano, ¿no? Sale a la calle y dice, busca un taxi, pero dice, si lo lleva hasta el hospital, ya había pasado bastante tiempo, y sobre todo que quemaba y ardía. Entonces, bueno, su sexto sentido, entonces le dice, retorna a la casa y lo mete había un bidón de agua, y lo mete al bidón de agua. Digo, el nombre de Dios, dijo mi mamá, lo levanta, y ya, salió normal, ya no estaba colorado, solamente su dedo sí estaba doblado, ¿no? Bueno, ella ya reía, ya hablaba normal de lo que estaba prácticamente muerto, porque dice que estaba tieso. Bueno, mi hermano no sabía de medicina, pero ya lo llevó al hospital luego. Pero bueno, le dijeron que hizo bien, ¿no? Pero más o menos, ¿cuál será ahí el mensaje? ¿Por qué fue que justo el agua lo resucitó, ¿no? Lo que pasa es que, siendo un niño pequeño, lo que teníamos en este caso es que tuvo la suerte de que al bajar la palanca, lo botó. A veces en niños más grandecitos, dependiendo también de la masa corporal, no te bota.
te deja pegado. Por eso su manito, como tú me dices, todavía su manito estaba toda presionada, dura. ¿Por qué? Porque todavía estaba con el reflejo muscular propio de la electricidad. La electricidad pasó y la tenía así, engarrotada, es muy probable. Lo que hace el agua fría hace un choque a nivel cardíaco. Es como que le hubiese dado un sacudón o como si le hubiesen dado un RCP de manera brusca. Entonces, lo que hizo fue realmente el que tu hermano haya estado rojito o de coloración rojiza es muy probable que haya estado faltándole oxígeno. Luego se debería empezar a poner morado. Entonces, lo que hizo tu mamá es hacer una atención tal vez del instinto y con eso activó nuevamente su corazón y empezó a oxigenar y a disminuir esa coloración rojiza. Tuvo suerte. A Dios gracias, tuvo suerte y tienes a tu hermano. Y pueden ser los 4. Sí, como claro dices. que sí. La doctora, a ver, Iván, ¿no hay ¿tenemos preguntas? Sí, hasta el momento todavía no hay. No hay preguntas, ¿no? No Bueno, reiteramos activo la la caja invitación de a los padres. chat. Sí, tal vez Reiteramos a por los... el chat, algunas personas son... Pueden escribir también. ¿Pueden escribir también por el chat? Claro. Que puedan O escribir. poner, o levantar la mano. Tú les lees también, la que escribe. Tal vez por allí alguien tiene alguna consulta o duda. No solo del primer auxilio, tal vez de algún tema de salud que quisieran consultar y pudiera yo ayudarles. Aprovechemos acá, tenemos a la doctora Sí, para hacer aprovechen, cualquier no hay consulta problema. médica también. Pueden la opción levantar la mano o también escribir en el chat. Tal vez algunos no conocen, hay una opción en la parte de abajo donde están participantes y ahí también se coloca el detalle de reacciones, creo que es, que tienes para levantar la mano también, por si acaso. Al parecer, o he sido muy clara, o todos o no me han entendido nada. Espero que haya sido Todos muy clara. están muy contentos con la información. Muy bien la información. Muy bien, muy bien. Sí. Bien, parece que entonces no hay preguntas. Reiteramos entonces nuestro agradecimiento a la doctora Gladys Bernuy, usted siempre muy atenta para colaborar con nosotros. Agradecemos también a todos los padres de familia que nos han acompañado en esta ponencia, a nuestro equipo directivo, a nuestras directoras, subdirectoras, y a nuestras maestras y maestros que nos han acompañado también. Muchas gracias a todos, y de parte de la corporación, del Grupo Educativo San Ignacio Loyola, nuevamente nuestro agradecimiento a todos los presentes. Muchas gracias, doctora Gladys. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Para cualquier cosa me avisan. Gracias. Cuídense Muy bien, mucho, muy buenas por noches. favor. Quédense en casa. De lo que puedan, quédense en casa. Y nos quedamos en casa. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Quedamos en casa. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.